Se está grabando ya. Listo, entonces ya han visto la unidad 4. Esas son las diapositivas que están listas para que empecemos a trabajar, ¿ya? Pero ahora, como hemos quedado, vamos a ir viendo esos videitos para ya tener idea, más o menos una idea de lo que vamos a ir hablando con esta unidad 4, ¿ya? Bien. Entonces voy a... Licenciado, los videos son referidos a las diapositivas que nos va a explicar. Claro, todos los videos que vemos en las clases son referentes a las diapositivas que les paso. Por eso, si se han dado cuenta, los links están dentro de las diapositivas. Si buscan las diapositivas, busquen los videos, están ahí, están colgados. Están colgados. A ver, les voy a volver a mostrar una vez más esto. Aquí está, por ejemplo, nos vamos a ir a la unidad 1. ¿Ya? Entonces, aquí está, ¿no? Vamos a mostrarles dónde están los links. Aquí está, por ejemplo, aquí hay uno de los videos y aquí está su link. Entonces, todos estos temas, toda esta parte que les voy a explicar, y está con referencia el link y el video justamente de lo que les voy a explicar. Después, más abajo, vamos a ver si hay más videos. Aquí hay otro, por ejemplo, ¿eh? Aquí está con su link también. La continuación, y ahí está su link, y ese es el video también que vamos a ver hoy día. Debe haber otro, supongo. Estamos hablando de Jelinek, después vamos a hablar de Broisley, como les he dicho, y demás. ¿Ya? Listo. Ahí está. Unidad 4. Y aquí tengo dos links. ¿Se han dado cuenta? Aquí tengo dos links y vamos a ir viendo esos. ¿Ya? Ahí está, chicos. Entonces vamos a comenzar. Veremos los videitos. Vamos a dejar de compartir esto. Listo. Vamos a ver los videitos. ¿Cuál vamos a empezar? No sé, aquí debería de estar este. A ver, ¿qué tal este? Ya, veremos este. No sé cuál es. Ya. ¿Me confirman si están escuchando y viendo bien? El sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Bienvenidos a nuestros videos de ciencias políticas. En este caso vamos a continuar con el estudio de algunos conceptos clave. ¿Me confirman si están escuchando y viendo bien, chicos? Sí, se ve, licenciado. Se escucha. Gracias, querido. Muy bien, es que me preocupa, ¿no? Porque el video yo ya lo he visto 20,000 veces. Es para ustedes, chicos. Por eso me preocupa que ustedes vean, ¿ya? Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Bienvenidos a nuestros videos de ciencias políticas. En este caso vamos a continuar con el estudio de algunos conceptos claves y como podemos ver en pantalla el concepto de Estado es fundamental dentro de las ciencias políticas. Entonces lo que vamos a hacer primero es buscar diferentes definiciones del mismo. Siguiendo el lineamiento propuesto por el neoinstitucionalismo, una de las teorías, una de las líneas de las ciencias políticas, podemos definir al Estado como una estructura institucional generadora de reglas, es decir, en la cual los ciudadanos, nosotros, los integrantes de una comunidad, debemos acatar estas reglas por medio de la Constitución. Entonces, recordemos, el Estado es una estructura institucional generadora de reglas, reglas que están plasmadas en la Constitución y que nosotros como ciudadanos debemos acatar. Pero vamos a ir simplificando un poco esta delimitación conceptual y vamos a posicionarlo bien aquí, a la definición que da la Real Academia Española sobre lo que es el Estado. Y dice que el Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones no voluntarias que tiene el poder de regular la vida nacional de un territorio determinado, es decir, de un país u otro. En la definición también que queremos nosotros denotar es la de este señor que vemos en pantalla, que ya hemos visto en el video anterior, que es el señor Max Weber. Max Weber va a opinar, va a decir que el Estado es de alguna manera una organización que reclama para sí el monopolio sobre la violencia legítima.
Entonces es una organización que reclama para sí, como decíamos, el monopolio sobre la violencia legítima. Sobre la violencia legítima. Es decir, dentro del Estado se incluyen instituciones tales como lo que son las fuerzas armadas, ¿sí? Para que puedan ir comprendiendo un poco más, la administración pública, los tribunales, la policía, asumiendo entonces el Estado las funciones de defensa, por ejemplo, así como también gobernación, justicia y seguridad, y otras como las de relaciones exteriores para que ustedes puedan darse una idea de esto. Y otra cosa que nosotros queremos delimitar o de alguna manera aclarar es si es lo mismo hablar de gobierno o de Estado. Esta pregunta se la formularon muchos de ustedes seguramente. Y les cuento que a diferencia del Estado, el gobierno es el conjunto de personas que conducen al Estado. Conducen entonces al Estado y ejercen el poder político, claro, en la sociedad. La formación de un poder de gobierno existe desde la antigüedad, es decir, previo a la existencia de lo que era el Estado moderno. Recordemos, el Estado era una estructura institucional. El gobierno es el conjunto de personas que conducen al Estado. Entonces, hecha esta aclaración, en próximos videos seguiremos indagando sobre el concepto de Estado. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Y ahí está un pequeño video, ¿no? Tranquilo, sencillito, cortito. Vamos a ver otro igual así pequeñito, que no dura igual más de 10 minutitos, 11 minutitos. ¿Ya? Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Ya veremos ese. Bienvenidos a esto que es definiciones. En este segundo capítulo vamos a seguir trabajando con el concepto de Estado, pero principalmente diferenciándolo de lo que es el concepto de gobierno. Gobierno, que viene de la palabra griega kubernein, que significa tripular un barco, manejar un barco, pilotear un barco, justamente nos hace referencia directa a lo que es la definición de gobierno. El Estado es la estructura, ¿sí?, que tiene un territorio, que tiene una población, una estructura jurídica, económica, que debe ser dirigida por ese poder político, que es el gobierno. Repasemos. El Estado es la estructura, mientras que el gobierno es el poder político, es quien dirige, quien pilotea esa estructura, el Estado. Vayamos ahora a diferenciar formas de gobierno y formas de Estado. Cuando hablamos de formas de Estado, es en relación del poder con el territorio. Existen tres: el Estado federal, el Estado unitario y el Estado confederado. El Estado federal se refiere a un poder central que reconoce en su territorio y otorga autonomías y la posibilidad de ejercer su soberanía dentro de ese Estado. ¿Sí?
Eso es un Estado federal. Un Estado central que reconoce la soberanía y que reconoce la posibilidad de autogobernarse a ciertos territorios que él gobierna. Cuando hablamos de un Estado centralista, justamente es lo opuesto. Un Estado central que bajo ningún motivo reconoce ninguna autonomía, que limite o reparta su poder. Y finalmente, un Estado confederado o Estados confederados. ¿A qué nos referimos con una confederación? Principalmente para diferenciarla de una federación, es que la soberanía es mucho más marcada. Sobre todo porque los miembros de una confederación son libres de retirarse de la misma cuando lo deseen, mientras que en una federación estaríamos hablando de una secesión o un intento de romper con ese Estado. Mientras que en la confederación son estados independientes que se ponen de acuerdo por tratados entre estados de otorgar un poder superior a ellos. Bien, ahora vayamos a formas de gobierno. Cuando hablamos de formas de gobierno, podemos tomar tres formas de gobierno, como había dicho Aristóteles, aunque esto seguramente podría darse para más videos. Aristóteles hablaba de tres formas de gobierno: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Estas eran las formas puras. ¿Por qué puras? Porque se dedicaban a trabajar según su forma, pero siempre por el bien común. La monarquía, el gobierno de uno solo, pero por el bien común de toda la población. La aristocracia, el gobierno de unos pocos, pero por el bien común de la población. Y finalmente la democracia, el gobierno de muchos, pero por el bien común de la población. Pero también existían las formas impuras, aquellas que habían sido corrompidas o que se había perdido este concepto del bien común. Por eso para la monarquía es la tiranía, su forma impura. Para la aristocracia es la oligarquía y para la democracia la demagogia. Bien, esta es una primera definición de formas de gobierno. También cabería aclarar que actualmente hay dos formas de gobierno existentes. Los estados monárquicos, que se pueden diferenciar entre monarquías limitadas o constitucionales o absolutas, y las repúblicas. Pero esto seguramente irá para otro video en definiciones. Los esperamos en la próxima edición y desde ya Presente objeto de aprendizaje, vamos a estudiar y explicar qué son las formas de Estado y las formas de gobierno y las consiguientes concreciones de dichos términos. Se trata de una terminología muy importante que se va a utilizar y que por tanto debe conocerse y comprenderse en los estudios de ciencia jurídica y también de politología. En primer lugar, pues, vamos a hablar de las formas de gobierno. Como vemos, cuando aludimos a formas de gobierno, hacemos referencia a la posición y relación que se establece entre los tres poderes del Estado, es decir, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y en función de la relación que se va a establecer entre estos tres poderes, de ahí surgen diferentes clasificaciones respecto a las formas de gobierno. Como vemos en pantalla, existe el sistema parlamentario, que se caracteriza por una relación de confianza que se establece entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Relación de confianza que se observa, y podemos poner el caso del sistema español, efectivamente en la propia elección del presidente del gobierno.
En cambio, si aludimos a un sistema presidencial, existe una, en principio, aunque luego existen también relaciones, pero en principio existe una separación de poderes. Y en el caso concreto, entre el poder legislativo y ejecutivo, se observa claramente esa separación frente al sistema parlamentario. Por ejemplo, con elecciones separadas. El caso de Estados Unidos, en que por una parte se elige en su caso el Congreso, pero por otra parte se elige efectivamente al presidente de los Estados Unidos. Tendríamos también un híbrido, es decir, características de ambos sistemas, de parlamentario y presidencial, y hablaríamos de un sistema semipresidencial, como es el caso del Estado francés. Y por último, cuando efectivamente hay un órgano predominante que sobresale, en este caso es la Asamblea, pues se denomina sistema de asamblea convencional, es decir, frente a los otros poderes sobresale el poder, en este caso legislativo, a través de la Asamblea. Pero podemos concretar este término de formas de gobierno, aludiendo a sistemas de gobierno a los que, como hemos visto, ya hemos aludido y hemos hablado de sistema parlamentario, sistema presidencial o sistema semipresidencial o de asamblea, y por otra parte a lo que serían formas de gobierno stricto sensu. Y en este sentido se haría referencia al carácter electivo o no de la jefatura del Estado. Si efectivamente esa jefatura del Estado se produce a través de unas elecciones, hablamos de un presidente de una república. En cambio, si no hay esas elecciones, y volvemos al caso español, pues se trataría de un jefe de Estado que es un monarca. Pasamos a ver, pues, las formas de Estado. Las formas de gobierno eran las relaciones que se establecían entre los tres poderes de un Estado. Y formas de Estado, efectivamente, aluden a los tres elementos que constituyen clásicamente un Estado. En este caso, pueblo-nación, territorio y poder. Y de acuerdo con dicha relación, habrá diferentes formas de Estado. Puede ser, por ejemplo, un Estado unitario, también un Estado regional o autonómico, como es el caso de España, y vemos ahí el mapa autonómico en un dibujo, o en su caso puede ser un Estado federal, Alemania o tantos estados, por ejemplo, en América Latina. Y al igual que hemos visto con formas de gobierno, vamos a concretar también formas de Estado, la terminología. Y por lo tanto podemos aludir a formas jurídicas del Estado, que aludiría a la distribución territorial del poder político, y como hemos visto era un Estado unitario, o podría ser un Estado federal, o regional, o en su caso autonómico, y también a formas políticas de Estado. Y en este caso la relación, o hace alusión a las relaciones entre los términos de una relación política, entre gobernantes y gobernados. Y en la actualidad pues podemos hacer referencia a un Estado democrático y liberal y sus transformaciones. En el caso español, pues el propio artículo 1 de la Constitución habla de España como un Estado social y democrático de derecho. Y vamos a hacer una práctica, y es que se determine la forma de gobierno, tanto con esas concreciones que veíamos de stricto sensu como de sistema, y también la forma de Estado, tanto como forma jurídica como forma política, que acabamos de ver, que se establece en nuestra Constitución española de 1978. Es decir, con estas nociones que hemos visto y con un estudio de la Constitución o con material complementario, se trataría efectivamente de determinar nuestra Constitución qué establece con respecto a forma de gobierno y forma de Estado con sus concreciones específicas a las que hemos aludido. Muchas gracias. Hola, el día de hoy vamos a ver lo que son las formas de Estado. Hola, el día de hoy vamos a ver lo que son las formas de Estado. Es importante recordar
que las formas de Estado son distintas de las formas de gobierno, ya que éstas hacen referencia solo a uno de los elementos del Estado, en tanto que las formas de Estado hacen referencia a todos los elementos del mismo. Así pues, las formas de Estado son distintas e independientes de la forma de gobierno y viceversa, por lo que podríamos encontrar un Estado que con cierta forma, pero pueden tener distintas formas de gobierno. Es decir, hay estados que pueden ser de la misma forma de Estado, sin embargo, sus formas de gobierno podrían ser distintas. Bien, entonces existen muchas formas de Estado que son muy particulares. Sin embargo, tratando de simplificar de alguna manera esta situación, se podrían agrupar todas las formas de Estado en solo dos grandes grupos. Uno llamado estados simples o unitarios y otro que son los estados compuestos o complejos. Empecemos por el estado simple o unitario, que es aquel en el que la soberanía se ejerce directamente por un mismo pueblo que se encuentra en un mismo territorio. En el Estado unitario, los tres poderes que podrían estar según la forma de gobierno, que son el ejecutivo, el legislativo y judicial, pues serían únicos para todo el Estado. Es decir, es como una cuestión centralizada. Es un solo Estado, un solo gobierno. Un ejemplo de una forma de Estado simple, unitario, sería Perú. Ahora, el estado compuesto complejo es aquel que está justamente compuesto por la unión de dos o más estados. Estos estados se pueden dividir en dos tipos, aquellos que son federales y son en donde los estados miembros no tienen representación internacional, sino que dejan esa representación solo a la federación. Y por el otro lado están los estados confederados, en donde cada uno de estos estados miembros mantienen su representación internacional. Las características de un estado federal son las siguientes. Primero, tienen un territorio propio, que está constituido como una sola unidad y comprende desde luego la suma de los territorios que son miembros, de los estados miembros. También tienen una población que dentro del estado miembro forma la población propia de ese mismo estado con deberes y derechos de ciudadanía en relación con esa entidad local. Ahora, esa población de los estados miembros tomada en su conjunto forma la población del estado federal. En relación con el Estado federal, los pobladores del Estado miembro también tienen derechos y obligaciones específicos. Una sola soberanía. El poder supremo es el del Estado federal. Los Estados miembros participan del poder, pero solo dentro de los ámbitos y espacios de su circunscripción y en las materias y calidades que la Constitución les atribuye. La personalidad del Estado federal es única. En el plano internacional no representan papel alguno los Estados miembros. Así, el Poder Legislativo Federal ordinariamente se compone de dos cámaras, una que será de diputados y otra de senadores, siendo estos últimos representantes de los estados. Entonces, podrían ser diputados. El número de diputados va a depender del número de habitantes que hay en un estado. Sin embargo, el número de senadores pues no va a variar, salvo que ingresara un nuevo estado a la federación o se saliera alguno. Pero teóricamente la federación se crea para no disolverse. Se puede decir entonces que se trata de una comunidad nacional que están regidos
por una constitución. De hecho, un ejemplo de esta forma de Estado es justamente nuestro país, México. Es una serie de estados que todos juntos forman nuestro país, los Estados Unidos mexicanos. Y esa es nuestra forma de Estado. Ahora, otra forma compleja de Estado pues es la confederación. Esta modalidad surge generalmente por un acuerdo entre varios estados que convienen su unión, pero sin formar un nuevo estado superior a las partes confederadas. No hay en esta fusión estatal un superestado con soberanía que se imponga a los poderes de los estados miembros. Solamente quedan unidos los estados por los términos del Pacto de la Confederación. En todo lo restante quedan enteramente libres, pueden encauzar su actividad a su arbitrio, tanto en el plano interno como en el plano internacional. Únicamente sufren restricciones en aquello que se encuentra previsto en el pacto. A diferencia de la federación, aquí no existe relación jurídica entre los ciudadanos y la confederación, sino únicamente entre los estados miembros y la confederación. Podemos decir que la confederación es una comunidad internacional que se encuentran unidos mediante un tratado internacional. Un ejemplo sería la Confederación Perú-Boliviana, que duró 3 años, de 1936 a 1939. Luego se disolvió. Una confederación puede acabarse porque se hayan cumplido los fines que se tenían previstos para dicho acuerdo, o pudiera ser que al mantener esa unión quieran convertirse en una federación. Por supuesto, podrían existir algunos estados que no se ajusten a esta clasificación. Sin embargo, pues se considera que es la que más nos puede ayudar a entender las distintas formas de estado que se conocen. Bien, a manera de conclusión, podemos decir que las formas de estado pues prácticamente son dos, ya sea un estado unitario o un estado compuesto, y que el estado compuesto a su vez puede tener dos formas, que son el estado federal y el estado confederado. El estado federal, donde cada uno de los estados miembros pierde, digamos, esa representación internacional para dejar solo al nuevo estado federal esa representación, y el estado confederado, en donde ninguno de los estados miembros pierde esa representación internacional. Y eso sería todo para esta clase. Espero que la información sea de utilidad y nos estamos viendo en un próximo video. Y ahí está, ¿no, chicos? Son 4 videos. Hay uno más que quiero que vean, pero como les había dicho, que hoy vamos a descansar un poco más temprano hoy, para que también ustedes descansen, ¿sí? Yo también. Prendan sus camaritas, chicos. Eso, queridos Ricardo, Diego, Nelly, Wanda, Jesús. A la Wanda le hemos puesto falta y me escribió, me acuerdo que me ha pedido permiso, le he puesto falta. Aquí está la lista, aquí está la lista. Sí, licenciado, buenas noches. Wanda Chambi, voy a ponerte presente. Te he puesto falta, te cuento. ¿Dónde estás? Aquí estás. Borradorcito. Sí, licenciado, hoy día me encuentro de servicio. Sí, me dijiste eso. Dale, ya estás. Bien, esos 4 videos que hemos visto, hay uno más que es un poquito más largo. Lo que vamos a hacer, se los voy a pasar todo al WhatsApp, todos los links para que ustedes los puedan replicar, puedan volverlos a ver. Y este último video, que es un poquito más largo, que es prácticamente que habla de varios filósofos, ¿no? Entonces ustedes los van a ver eso. Los voy a pasar los links a ustedes ya lo más para que vayan repasando, porque hasta la unidad, en realidad esto es la unidad 4, ¿no? Pero los videos sí van a entrar al examen. Vuelvo a repetir, si digamos el día jueves hay suspensión de clases, no lo sé, no entraría. Vamos a llevarlo el martes, pero no entraría, digamos, las diapositivas. Los videos sí van a entrar.
los videos y van a entrar al examen, ¿ya? Entonces, por eso se los voy a cargar ya nomás a la plataforma mañana en la tarde. Ya lo van a tener y los voy a mandar también al grupo de WhatsApp los links de los videos, ¿sí? Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Hemos visto prácticamente diferentes formas de Estado y diferentes formas de gobierno. ¿Se han dado cuenta? Los 4 videos son lo mismo, ¿no? Con diferentes ponentes, pero hablan de lo mismo. Tipos de Estado, tipos de gobierno, ¿ya? Entonces, ¿quedamos ahí? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Ya. Un fuerte Sí, abrazo para licenciado. cada uno de ustedes. Ya prendan sus camaritas, chicos, un cachito. Necesitamos tener la pruebita de que sí hemos pasado clases, ¿no? Y tengo que enviarles a la dirección. Prendan sus camaritas, chicos. El brillo de mi lámpara es muy fuerte. Una más. Listo. Ya. Entonces vamos a quedar ahí, chicos. Fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Nos veríamos el día jueves, Dios mediante, ¿sí? ¿Ya? Y mañana vayan pues a la universidad, chicos, diviértanse un cacho. Yo voy a ir a las 2 de la tarde, tengo tiempo. Eso es el cachito voy a pasar para ver qué hay, ¿ya? Y si van, nos vamos a ver ahí, ¿listo? Fuerte abrazo para cada uno de ustedes, chicos. Descansen, buenas noches, ¿ya? Buenas noches. Chao, querido, chao. Cuídense mucho. Chao, querido Buenas Zita, noches. chao, querido Milton, todos, ¿no? Jesús, Hola, chao. licenciado. Cuídense mucho.